Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo Jesús. Mi nombre es Almadelia Mireles Díaz para servirles. Hoy vamos a ver lo que es ser hacedores de la palabra de Dios. Vamos a recordar lo que Jesús nos dijo hace más de 2000 años, porque vemos que hoy un temor se mueve por todos lados, una incertidumbre de qué va a pasar, hasta cuándo volveremos a la normalidad. Esto es con respecto al COVID. El temor se debe a lo que vemos, lo que escuchamos en las noticias, los rumores, lo que se oye, los disturbios, las violencias, las guerras, todo lo que sucede en el mundo. Pero esto Jesús ya no lo había dicho hace más de 2000 años. En Mateo 24 del 6 al 4 nos dice Jesús, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí Jesús nos lo había dicho desde hace más de 2000 años. Todo lo que hoy estamos viendo, terremotos, estamos viendo las guerras, estamos viendo pandemias, que cada vez que se desata una pandemia es más agresiva que la anterior. Entonces Jesús ya no lo había dicho, pero ¿qué nos dice Jesús? Todo esto es necesario. Y nos dice, pero no te preocupes, no te alarmes, dice Jesús. Si tú crees en Jesús, esta es palabra para ti. No te alarmes, dice Jesús, nos dice y nos anima, dice, más bien entrar en su trono de gracia para encontrar el oportuno socorro, nos lo dice en Hebreos 4:16. Y estar cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús, en la esperanza del poder de su fuerza. Dice, y morar bajo la sombra del Altísimo, como nos lo dice en Salmos 91, a través de la fe en Él, en Jesús, en oración, leyendo la palabra, ser hacedores de la palabra, creyendo que si obro conforme a la palabra de Dios, Dios obra a nuestro favor en gran manera, en protección, en bendición, en provisión, transformándose todo lo que está a nuestro alrededor para nuestra bendición. Si tan solo le podemos creer, si tú has creído en ese Dios vivo, en ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, ¿qué hay difícil para Él? ¿O qué no podrá Él hacer si Él lo hizo todo? Solamente confiemos, nos dice el Señor. No seamos sabios en nuestro propio entendimiento, creyéndonos más sabios que Dios, porque lo hacemos a Él mentiroso, no creyendo en su palabra. Y cuando vienen las consecuencias, queremos que Él obre conforme a nuestra propia voluntad. Le pedimos a Dios que haga como nosotros queremos o creemos que es mejor para nosotros, para nuestras familias, salud, trabajo o ministerio. Esto nos lo dice Jesús en el Espíritu Santo en 1 de Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado con respecto a su Hijo. Pues si en su palabra Dios dice, perdonad, pero nosotros decimos, es que Dios no sabe lo que Él me ha hecho. Es que Él no sabe cómo me ha tratado. Es que Él no sabe mi circunstancia. ¿Cómo voy a perdonar a cierta persona si es de lo peor, si me ha maltratado? No lo voy a perdonar. Aquí estamos actuando conforme a nuestro propio criterio, haciendo a Dios mentiroso, diciendo a Dios, no Señor, para mí no es bueno perdonar, que yo estoy mejor sin perdonar. Y tenemos las consecuencias, la amargura, las frustraciones, hasta enfermedades por la falta de perdón. Dios es tan sabio que Él te dice, perdona para que tú tengas paz, para que tú seas libre, para que tú vivas en ese paz, en ese gozo, libre de enfermedades y de angustias. Pero a veces queremos ser sabios en nuestro propio entendimiento. Nos dice la palabra del Señor.
También dice la palabra del Señor, como en Efesios 5:31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, o sea, una sola carne. Y decimos al Señor, no, 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 es que Él no sabe mi situación con mi esposo, yo mejor me voy a mi casa de mis papás. No es que no sabe la situación Dios de mi hija o de mi hijo con su esposa, no, mejor que se queden en casa. No es que sí, la palabra de Dios está perfecta, es muy bonita, pero ahorita no aplica porque yo tengo que ayudar a mi hija, a mi hijo, yo tengo que ser quien los saque adelante, yo tengo que ver por ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Las contiendas, los malos entendidos, porque ya no nomás son dos, no nomás es una sola carne, ya hay personas interfiriendo, tanto como en el matrimonio como en la crianza de los hijos. Dios es sabio, Dios es sabio. No seamos sabios en nuestro propio entendimiento, nos dice el Señor. También nos vuelve a decir el Señor el Mateo 19, del 19 del 4 al 6 nos dice, Él respondió y les dijo, ¿no has leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y le dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios se unió, no lo separa el hombre. Pero decimos ante el adulterio. Sí, Dios dice, no, si hay adulterio, sepárate, te es provechoso, sí. Sí, así lo dice la palabra de Dios, pero ¿qué le complace más a Dios? ¿Qué es mejor para tu familia? Tenemos que meditar en esta palabra. Dice el Señor que cuando tú te casas, hombre y mujer son una sola carne. Es como tu cuerpo. Si tú te divorcias es como que divides tu cuerpo, partes tu cuerpo. ¿Cómo puedes vivirte separado? Lo que Dios quiere es la restauración, es hacer cosas nuevas. Aun cuando hay infidelidad, a Él le place que sujetemos nuestro yo, que sujetemos nuestra carne y entremos en modo de fe y empecemos a sujetar nuestra voluntad, nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, en el amor, en el perdón, creyendo que si yo amo, que si yo perdono, Dios restaura, Dios hace las cosas nuevas porque Él tiene el poder. Pero si tu pensamiento está, no, es que esto ya no tiene solución. Si vienen palabras, si vienen personas y te dan palabras en el nombre del Señor o palabras de hombres psicológicas y te dicen, no, tú sepárate, divórciate y asunto terminado. Ahí, ¿dónde hubo la solución para el matrimonio? Si te dicen, si encuadran a lo mejor a Dios en un solo lugar, no. Si esta persona no se congrega, Dios no la puede restituir. ¿Dónde limitan a Dios? ¿Hasta dónde tú vas a limitar a Dios? Dios es un Dios de lo imposible y Él puede restaurar. Él solamente quiere que le creas, donde su nombre sea glorificado. Donde veamos aquí, Satanás quiso robar, matar, destruir un matrimonio y usó todos los medios que Satanás puede usar, todas las armas. Pero aquí Dios nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Arrebátala en el nombre de Jesús con las armas espirituales. Eso es una gran bendición para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu hogar. El creer y ver un milagro de restitución. Pero que decimos, no, más fácil, ya no sufro, ya nada. Mejor que me divorcio y asunto arreglado, ¿verdad? Y es lo que nosotros queremos hacer muchas veces, no ser esos hacedores de la palabra, en el amor, en la fe. También nos dice la palabra de Dios, nos llega a decir, nos dice, dad de gracia de lo que de gracia recibimos, nos dice Dios, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios, dad de gracia de lo que de gracia recibimos. Recibimos de gracia el perdón, recibimos de gracia el amor, recibimos de gracia la palabra de Dios, el evangelio, recibimos de gracia las enseñanzas de Jesús. Jesús nos dio sus enseñanzas gratuitamente. Él nos regala su presencia gratuitamente.
Y aquí nos dice la palabra, date gracia de lo que gracia recibes. Y entonces decimos, no, es que esta persona me lastimó, ella, él, el vecino, me lastimó. No puedo dar ese amor, ese perdón, porque no se lo merece. ¿Y nosotros merecíamos ese perdón? Nosotros recibimos de gracia el amor de Dios. Nosotros recibimos de gracia el perdón de Dios. Y Él nos dice, date gracia de lo que gracia recibes. Si tú conoces la palabra de Dios, date gracia de lo que gracia recibes. Comparte, enseña, adiestra. Si el Señor se mueve en ese Espíritu Santo y te usa para milagros, sana. Si Él te usa para dar una palabra, dala. Pero no esperando nada a cambio. Porque a veces esta es la palabra del Señor que nos dice, date gracia de lo que de gracia recibimos. Y a veces decimos, sí, es que en los tiempos del Señor era otros tiempos. Ahora es diferente, dice. Ahora tenemos que pagar sonido, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar el lugar al predicador, tenemos que dar un pago, tenemos que pedir un pago de recuperación. Entonces aquí el Señor nos dice, nos hace que meditemos en su palabra. Bueno, si yo te estoy diciendo, da de gracia, de que de gracia yo te estoy dando, no es porque yo te voy a respaldar, no es porque yo te voy a proveer para todo lo necesario. Escucha, aprendamos a escuchar la voz del Señor. Cuando el Señor envía, Él provee. Cuando el Señor nos dice, haz esto, Él va a respaldar y proveer todo lo que es necesario. ¿Cómo? Nosotros obedecemos. El Señor me manda a dar una palabra a cierto lugar, yo la doy en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo se moverá a través de las personas que escuchan esa palabra, y Él pondrá en el corazón de cada persona para dar su ofrenda, para dar de lo que te dio de gracia, recibir esa palabra de ánimo, de salvación. Esas personas van a dar con un corazón sincero e íntegro para aquella que le dio esa palabra. Una ofrenda voluntaria, una ofrenda de corazón, no de imposición. O aquellos grupos musicales que vienen y no, pues mira, si quieres estar más cerca del grupo, pues más te cuesta más caro, más lejos, pues más caro. Entonces, la palabra de Dios nos dice, date gracia. Si el Señor dice, date gracia, el Señor te va a proveer, el Señor. Y tengamos una cosa muy en cuenta, que cuando el Señor no envía, que es nuestra propia ansiedad, que es nuestro propio afán, el Señor no va a respaldar, porque Él sabe cuándo es el momento y cuándo es el tiempo. Así que tenemos que esperar el tiempo del Señor, escuchar y meditar en su palabra, y Él nos hará saber cuándo es el momento, dónde es el momento. Él es sabio y nosotros no seamos sabios en nuestro propio entendimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. También cuando vayamos a predicar, que lo hagamos con un corazón íntegro, con un corazón, que lo hagamos por ese amor al Padre, por ese amor al prójimo, como en el nombre de Jesús, para que todos sepan quién es Jesús, para que dar a conocer al Dios, el Todopoderoso, conocer su Evangelio, que es las buenas nuevas de salvación, para dar a conocer al Padre a través de Jesús. Que nuestro corazón no diga, es que ya tengo necesidad de comprar, mi alacena está vacía, necesito dinero, voy a ir a compartir para ver si me dan una ofrenda. Ahí no estamos actuando conforme al amor, sino estamos actuando conforme a la necesidad de uno. Así también nos dice, no entréis en corrupción. No entréis en corrupción, y se nos hace fácil quizás una infracción automovilística, que nos hace más fácil dar una mordida y decimos estamos bien. O quizás en el trabajo se nos hace fácil agarrar una hoja blanca del trabajo que no es nuestra, tomando algo que no es nuestro, no lo hacemos nuestro y nos lo llevamos quizás a la casa, un clip, un lapicero, y decimos no estamos robando. Quizás decimos, no, pues es que lo roban los que se roban miles de pesos. Quizás trabajes en gobierno, no, los que se roban miles de pesos, eso sí roban. Yo, pues una hoja de papel, pues qué, es cosa del pueblo, pues sí, es del pueblo, de la hoja de papel, los millones también son del pueblo. Entonces decimos, no estamos robando.
tenemos que tener atento el Señor nos dice, ser hacedores de mi palabra. El Señor nos dice, robo es de tal cantidad a tal cantidad. Robo es de 0 centavos a 1 millones de pesos. Estar atento a la palabra de Dios, escuchar atentos la palabra de Dios. Porque Dios está obrando, y Dios se quiere manifestar a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Decimos, a veces se nos hace fácil hablar a la ligera de las personas, de los gobernantes, quizás de aquellas personas que predican o que comparten el evangelio, viendo en nuestra propia opinión, nuestro propio juicio, y empezamos a señalar y decimos, no estamos pecando, no estamos enjuiciando. Y Jesús nos dice que Él no vino para que el mundo se condenara, sino a que a través de Cristo Jesús fuera salvado el mundo. Así que Jesús nos invita a que seamos realmente esos hacedores de su palabra, hacedores de lo que Él nos dice Él, porque si no somos hacedores de su palabra, es cuando viene el temor. Es cuando viene el temor. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer todo en nuestras fuerzas, todo en nuestra capacidad. Nos dice, a veces también usamos nuestro enojo justificando, diciendo, ay, no, es que es el celo del Señor. Y ahí estamos justificando el enojo. Y entonces Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Si la palabra de Dios dice que en ella hay poder para redarguir, para cambiar, para transformar, entonces tenemos que tener esa fe y esa confianza. Pero a veces no tenemos esa fe, que decimos, no, es que la palabra de Dios no basta, sino que hay que añadimos juicio, añadimos temor. A ver si así convencemos a las personas, pero nosotros no estamos para convencer a nadie. Para eso está el ministerio del Espíritu Santo. Nuestro ministerio es compartir la palabra de Dios, edificar, confortar, consolar. Asimismo, exhortar conforme a la palabra de Dios. Todo lo que obramos tiene consecuencias. Si no descansamos en el poder que viene de parte de Dios, te sobreviene el temor a seguir siendo lastimados, el que no alcance el dinero, las finanzas, el temor a enfermarnos, el temor a que no cambien las personas con el simple hecho de compartir la palabra de Dios o seguir en la misma situación todo el tiempo, el temor que nos rodea de la violencia que hay a nuestro alrededor, que no nos deja vivir en paz. El no hacer hacedores de la palabra, el no creer en el poder de la palabra, nos llena de afán, que nuestra propia fuerza, querer transformar, cambiar, hacer. Creemos si más nos afanamos en hacer las cosas, más vamos a hacer y transformar para el reino de Dios. Pero solamente el Señor nos manda a predicar su palabra y Él es el que va a obrar, porque Jesús es el Señor. Jesús es el Señor y el que tiene el poder para transformar. Nosotros no. Tenemos que tener esa confianza en el poder de su palabra. Esa palabra que transforma, esa palabra que cambia situaciones, esa palabra que nos sostiene en el día malo, esa palabra que cambia nuestras circunstancias, que nos sana, que nos da libertad, que nos guarda bajo su abrigo de protección y de poder. Jesús nos dijo, en el mundo tendrás aflicciones, mas confiad, he aquí que yo he vencido al mundo. Confía en Jesús. Jesús nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Medita, Jesús ya te ha dado la victoria en el Calvario. ¿Se la quieres entregar a Satanás? ¿O tomarás las armas espirituales de la fe e irás por esa victoria que ya es tuya, que te pertenece? ¿Dejarás que Satanás toque tu matrimonio? ¿Dejarás que Satanás robe, mate y destruye tu matrimonio en el divorcio? ¿Dejarás que Satanás mate, destruye tu familia, tu hogar, quitando la paz de tu hogar, de tu ministerio, de tu trabajo, por no ser hacedores de tu casa? Sé hacedor de la palabra del Señor y Él obrará a tu favor. Él nos dice en Isaías 62,
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, y sobre de ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Esta es una gran promesa del Señor. Esta es una gran promesa, que aunque veas que te cubra la tierra de tinieblas, de oscuridad, de maldad, pero a ti se amanecerá Jehová. A ti será vista la gloria de Jehová en ti, en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, en el ministerio, en tu salud. Si tan solo puedes creer, al ser hacedores de su palabra, al perdonar, al amar, al restituir. Y no conforme a lo que nosotros creamos y pensamos, sino conforme a la palabra de Dios. Esta es una gran promesa. Esta promesa el Señor nos ha hecho, que aunque anduviéramos en sombra de valle de muerte, Él está con nosotros. Él está con nosotros y nos cubre. Él nos cubre. Solo necesitamos creer en el poder de su palabra, ser hacedores de su palabra, tener esa fe para ser hacedores de su palabra y entrar en obediencia fielmente en su palabra. Dios hará el resto, como escrito está en Mateo 6:33. Más bien buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, mi hermano, mi amado varón, varona. No tienes que añadir tú ya nada. Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. Solamente Jesús nos pide creer, tener fe, obedecer la palabra del Señor, y Él será a cargo de todo, amado varón. Que sea esta gran bendición sobre tu vida. Que la paz de Jesucristo inunde tu corazón en esa fe, en esa confianza de que no estamos solos, que Jesús está con nosotros, que aunque vengan vientos, que aunque vengan tempestades, que aunque vengan 1000 plagas sobre nuestra nación, sobre la tierra, siempre resplandecerá Jehová a nuestro alrededor, porque Jesucristo es escudo alrededor de nuestras vidas, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Vivid conforme a su voluntad, entrar en su reposo y gózate en su reposo. Porque infinitas son las bendiciones de aquel que ha creído y no ha visto. Porque más doble bienaventurado es. Porque el Señor te dice, créeme, créeme aunque no hayas visto, créeme y verás mi gloria. La gloria postrera será mucho mayor que la primera. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que el Señor nos anima. Solamente cree y realmente sea hacedor de mi palabra. Y no te confíes de tu propio entendimiento o de tu propia sabiduría. No quieras añadir más al Evangelio o quitarle. Solamente declara la palabra de Dios, que en ella hay poder y todo será transformado y hecho nuevo, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.